Y bueno, desde la semana pasada, el día martes, tuvimos para usted los detalles de los inconvenientes que se estaban dando como una consecuencia de los múltiples ataques derivado del no pago de la extorsión por parte de pilotos ayudantes de las rutas 21, 22, que cubre de la zona 6 del municipio de Mixco hacia la zona 4 del área del departamento de Guatemala. Ya hoy hay nueva información, y es que tras un diálogo entre pilotos y ayudantes y autoridades de las municipalidades de Mixco y de Guatemala, el servicio de las rutas 21 y 22 finalmente se ha logrado restablecer este día lunes como una buena noticia para los que habitan justamente en estas zonas de Mixco. Veamos la información. Como ha habido muchos problemas de extorsiones y han asesinado a varios compañeros, entonces los buses de aquí que prestan el servicio para esa zona no quieren salir a menos de que tengan una seguridad ya perenne o haya un plan en el cual puedan ofrecer seguridad a ellos. De esta manera se pronunció uno de los pilotos cansados de los constantes ataques por parte de extorsionistas. Sin embargo, luego de un diálogo con el alcalde de la comuna de Mixco, los inconformes accedieron a prestar el servicio, el cual había sido paralizado en horas de la mañana porque no contaban con la seguridad que había ofrecido el jefe edil. De que a las 4 de la mañana que nosotros sacamos el servicio, los agentes no se habían presentado aún. Y un grupo de pilotos que estaba un poquito algo belicoso, pues quiso salir a protestar por eso. Ante esta situación, la máxima autoridad de la comuna mixqueña explicó el porqué el atraso de la llegada de los agentes de la Policía Nacional Civil. Lo que sucedió es que hoy en la mañana, como era el primer día laboral, la PNC no pudo tener el 100% de los efectivos que tuvimos durante el fin de semana por el tema del tránsito. Y entonces a las 4 de la mañana, cuando empiezan a salir los buses, no contaron con toda la cantidad de PNC. Esto de alguna manera, por supuesto, pone en miedo a los señores pilotos porque al salir pueden tener algún tipo de problema. En algún momento ellos pensaron en parar la situación mientras no hubiese mayor cantidad de efectivos, pero la PNC se apersonó a eso de las 5:30, 5 de la mañana y empezaron a salir los buses. Finalmente, los agentes se presentaron, logrando así que al menos el 60% de la flotilla de buses empezara a circular. Pues el acuerdo que se llegó es de que se va a prestar seguridad aquí al servicio y que nosotros vamos a comprometernos a no estar bloqueando arterias, no estar haciendo protestas de ningún tipo y dejar que el tráfico fluya. Y ellos también, como digo, se están tratando de ayudarnos a nosotros, brindándonos seguridad, fluyendo el tráfico y poniéndonos agentes aquí en cada bus para que podamos trabajar. Satisfecho por el acuerdo alcanzado, el alcalde hace una petición final a los pilotos de las rutas 21 y 22 para no seguir afectando a la población. Que no tomemos ese tipo de acciones porque entonces ponemos en peligro las negociaciones que hemos llegado hasta el momento. Y yo les decía a ellos que no salgamos con el 100% de la flota, sino salgamos con el 60% de la flota y que nos vayamos turnando. Con un 60% de la flota le podemos dar bien el servicio a los vecinos. Y bueno, para ampliar justamente la información, hemos conocido hoy lunes que se ha logrado establecer el diálogo entre los pilotos y ayudantes de estas diferentes rutas afectadas por la inseguridad y autoridades del municipio de Mixco, así como autoridades que se encargan de la seguridad. Justamente nos acompaña vía telefónica el licenciado Stu Velasco, subdirector de la Policía Nacional Civil. Y bueno, me gustaría, subdirector, que ahora, aprovechando que usted nos ha tomado el llamado de TN23, nos informara sobre la información, la postura
de las autoridades frente a esta problemática que se ha presentado no solo en esta ruta, sino en diferentes rutas de lo que se cubre en el departamento de Guatemala, que tiene de rodillas a los usuarios y por supuesto también a los transportistas. Adelante, muy buenos días, licenciado Stu Velasco. De antemano agradecemos que usted tome la llamada de TN23 para aclarar lo que ha sucedido con este diálogo que por fortuna ya se ha dado entre las autoridades y los transportistas para que se regularice hasta cierto punto el servicio de estas unidades. Buenos días, escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias. Para la Policía Nacional Civil siempre es una responsabilidad y un gusto a través de TN23 poder informar lo que realizamos como Policía Nacional Civil en el tema de seguridad ciudadana. Respecto a la problemática del transporte urbano, primeramente ser muy responsables e informarles a través de este importante medio de comunicación de que el tema de la extorsión y el tema de las pandillas es prioridad en la PNC de Guatemala, y producto de ello es que en Misco, específicamente con el tema de extorsión, hemos desarticulado en el 2017 a por lo menos 8 estructuras de pandillas que se dedicaban a la extorsión. Esto lo que ha provocado es que las pandillas traten de fortalecer más su expansión de extorsión y no quieren renunciar a lo que se les ha ido quitando en varias líneas del transporte urbano que no pagan extorsión. En las rutas 21, 22 y 23 de Misco, el viernes, como lo informamos, el viernes pasado hubo una reunión en donde los pilotos, acompañados del señor alcalde, manifestaban querer seguridad, y ese debe ser el principio, poder denunciar lo que está sucediendo para que nosotros podamos tomar las medidas correspondientes. En ese sentido, a partir del sábado a las 6 de la mañana, se desplegó a más de 300 policías nacionales civiles entre áreas de operatividad, áreas de prevención y áreas de inteligencia, e iniciamos a darle la cobertura de seguridad que ellos requerían. Hoy se da algún desfase de comunicación entre ellos y otro grupo también que está dentro de la gremial de pilotos o el grupo piloto de ellos. Se aclara de que sí se está dando la seguridad, se les explica también cuál es la importancia de tener un orden, y cuando hablamos de un orden es también para poder dar seguridad de mejor forma. Con ello estamos estableciendo, por ejemplo, cuáles son las paradas que se van a realizar para entonces facilitar las tareas de seguridad ciudadana. Ellos ya han avanzado en ello porque de pronto no había un orden establecido y se paraba en cualquier lugar que querían los pilotos o en cualquier lugar que deseaban los usuarios. Al empezar a diseñar ese plan de seguridad y a ordenar prácticamente los desplazamientos de las unidades, nosotros como Policía Nacional Civil se nos facilita poder garantizar la seguridad al transporte urbano de estas líneas. Como segunda medida también estamos trabajando para poder a ellos documentar y filtrar a todos sus pilotos y a todos sus ayudantes para que ellos tengan la certeza de que quienes están con ellos adentro trabajando son personas de confiabilidad. Aparte de ello, tenemos un despliegue, como les decía, de más de 300 agentes de PNC abordando buses, cuidando los estacionamientos para abordaje de pasajeros, y también con unidades de inteligencia e investigación criminal que ya están dando seguimiento a la extorsión. Aquí el mensaje es el siguiente: denunciar lo que está sucediendo. 2, buscar a las autoridades locales correspondientes y buscar también a la Policía Nacional Civil para sentarnos en una mesa de trabajo como lo estamos realizando, y a partir de ahí empezar a tener éxito en el tema de la seguridad ciudadana. Hay un fenómeno importante en el área de Misco, es que debido a los operativos de alto impacto que hemos tenido como Unidos contra la Extorsión, que hemos realizado Ministerio Público y Policía Nacional Civil, las pandillas se han visto afectadas y se han visto desplazadas en áreas que antes extorsionaban y que hoy ya no están recibiendo ni un dinero
por parte de las víctimas debido al trabajo eficaz que ha hecho Policía Nacional Civil. Producto de ello es muy importante. Sigamos el ejemplo para que con todo apegados a derecho y apegados al ordenamiento jurídico podamos exigir nuestras obligaciones, y hoy ya estamos dándole un servicio de calidad, un servicio profesional a la línea del transporte para garantizar ese medio de transporte que es tan vital para todos los guatemaltecos. Claro, licenciado Stu Velasco, ante las constantes amenazas hay que evidenciar que hay un temor que es comprensible por parte tanto de las familias, de los pilotos y ayudantes, como los usuarios que se ven obligados por necesidad de utilizar estas unidades. ¿Durante cuánto tiempo el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Municipalidad, por supuesto, estarán trabajando en conjunto para que se garantice la seguridad tanto de los usuarios como de los pilotos y ayudantes de estas diferentes rutas afectadas por el tema de la extorsión? Sí, muchas gracias. Estos ejercicios de seguridad y cobertura los hemos estado realizando en San Miguel Petapa, en Villacanales, en Villanueva, Ciudad Quetzal, áreas hacia el sur, y que tenemos ya varios meses de estar con esos enfrentamientos operativos. En el caso en específico, en las líneas de Misco, donde hoy tenemos como Policía Nacional Civil la seguridad, va a ser el tiempo que sea necesario y ya nos dirán los análisis correspondientes, pero pueden contar con la seguridad de su Policía Nacional Civil y con algo muy importante. El personal que estamos enviando a abordaje de buses es un personal de Policía Nacional Civil que ha sido formado para seguridad ciudadana y sabe estrictamente qué protocolos activar en momento de una emergencia, de una urgencia o de algún altercado que pueda darse adentro con los usuarios del transporte público. Eso es muy importante, porque el abordar 2 agentes de Policía Nacional Civil a un bus de transporte colectivo requiere que esa persona sea con un entrenamiento y una doctrina que deba hacer de seguridad ciudadana para cuando exista o ocurra algún hecho dentro de esos transportes, tengamos la seguridad que va a actuar apegados a derecho y sobre todo con la congruencia y con la oportunidad correspondiente para cualquier uso de sus instrumentos o sus armas que pueda tener a lo interior. Ahí también hay algo importante en el tema de seguridad, es decir, damos seguridad en contra de la extorsión, pero también garantizamos que el personal de PNC Guatemala que está a bordo de los buses tiene un entrenamiento y una capacitación idónea para dar seguridad ciudadana en transportes colectivos que no tiene que interaccionar con muchas personas a la vez. Claro, a ver, licenciado Stu Velasco, hoy en la mañana cuando se tenía la información de que ya se había logrado un diálogo entre las autoridades y los transportistas en el tema de garantizarles la seguridad, se hablaba del restablecimiento del 60% de este servicio que cubre esta ruta de la Colonia El Milagro, de la zona 6 de Misco y diferentes lugares aledaños y colonias de esta área hacia la zona 4. ¿Cuánto tiempo va a tomar para que las autoridades puedan pues brindar o hacer un mayor número, optar el número de agentes que estarían brindando el servicio de seguridad a estas unidades para que se restablezca el servicio en su totalidad? Ese 40% también continúe trabajando en las diferentes áreas laborales. Sí, muchas gracias. Esto va a depender de los avances de análisis de la mesa que integra Policía Nacional Civil, quien lidera la mesa de trabajo, la Municipalidad de Misco también a través de su departamento de su Policía Municipal de Tránsito, los empresarios, los pilotos, para ver cuál es la dinámica, la efectividad que estamos teniendo, porque como lo hablábamos, es un problema y una solución integral, en donde PNC Guatemala da la seguridad, pero también es cierto que hay muchas variables que deben ser también atendidas también por parte del transporte, y estamos también viendo estos hechos. Por ejemplo, hablábamos en la mesa de trabajo, ya estamos trabajando con ellos para depurar y poder, no depurar, sino poder documentar y perfilar a sus empleados, a sus ayudantes, que todos conocemos cuando salimos al país y vemos los ayudantes, algunos pues tienen algunas características que deben ser filtrados para que ellos tengan la seguridad que el personal que está con ellos es de absoluta confianza y que en ningún momento va a poder también ayudar o colaborar con los extorsionistas. Esto es algo que ha sucedido en otras líneas del transporte y que aquí también hay que delimitarlo. Tercero, habrá que hacer los cálculos correspondientes
para saber si es necesario aumentar la fuerza policial, si es necesario, o por ejemplo, hablábamos con ellos y les preguntábamos cuántos buses ustedes tienen realmente circulando, y era una cifra que ellos no manejan a su totalidad. Todos estos temas son deficiencias que se fueron viendo en la mesa de trabajo y que en las próximas horas y los próximos días se van a ir depurando, como por ejemplo saber exactamente el empresario cuántos buses tiene circulando, cuántos no están funcionando, porque son informaciones que son muy importantes para un esquema de seguridad y que se notaron algunas deficiencias en la mesa, pero se notaron para poder sumar, poder mejorar el planteamiento, y en esa línea estamos trabajando en estos momentos. Aparte de esto, Policía Nacional Civil da seguimiento al tema de extorsión para poder capturar a los responsables independientemente de qué sector puedan encontrarse. Como lo dijimos, ya 8 estructuras criminales desarticuladas en Misco de pandilleros que extorsionaban. Son 8 estructuras que ya no están extorsionando y que ya no están recibiendo ni un centavo que antes por años habían recibido, pero que debido al trabajo eficaz y debido a la denuncia ciudadana ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, hoy podemos decir que también tenemos avances significativos en el combate a la extorsión en el área de Misco. Gracias, licenciado Estu Velasco, subdirector de la Policía Nacional Civil. Es evidentemente importante el tema de la denuncia por parte de los ciudadanos, pero también el trabajo y la retoma de control de este tipo de delitos que se dan constantemente en Guatemala en diferentes puntos. Agradecemos haber tomado el llamado de TN23 para aclarar la postura de las autoridades en el tema de seguridad que van a continuar dando, y esperamos también que se den avances en las investigaciones de los casos de los homicidios de diferentes pilotos ayudantes de estas rutas para que esto no quede impune y por supuesto se evite y se mitigue este tipo de delito en los diferentes puntos de rutas que están siendo afectadas por estas bandas delincuenciales. Bueno, por otro lado, TN23 tiene también otra faceta, el tema de los usuarios, quienes también tienen temor de abordar estas unidades, ya que no saben en qué momento serán atacados los transportistas. Por ello nos acompaña también vía telefónica Edgar Guerra, defensor del usuario de transporte urbano y extraurbano por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Buenos días, licenciado Edgar Guerra. Me gustaría que usted también, como Defensoría del Usuario de Transporte Urbano y Extraurbano, nos dé cuál es su postura al defender, por supuesto, a los usuarios que constantemente son víctimas, en algunos casos quedan heridos en estos ataques constantes hacia las rutas. Buenos días, ¿qué nos puede mencionar con este diálogo que se ha entablado con las autoridades? Buenos días a ustedes y el agradecimiento también por la oportunidad de brindarle al pueblo de Guatemala la información que les puede en algún momento pues salvar la vida. Yo no desvalorizo el tema de la denuncia ciudadana, que es sumamente importante, pero también hay un temor de las personas del pueblo de Guatemala, entre ellos usuarios, pilotos, transportistas, ayudantes, que todavía no terminan de asimilar o de reconocer las funciones de la institucionalidad, dado el tema de la corrupción que ha tenido pues un costo muy alto para este país, entre ellos el Ministerio de Gobernación con el tema de funcionarios anteriores a este gobierno, que ha sido duramente pues descalificado en una medida. Yo no dudo que las acciones de la PNC, del Ministerio de Gobernación en su conjunto y del MP en este momento sean positivas, pero sí hace falta recuperar esa credibilidad de las instituciones ante la población guatemalteca. Y la otra, amén de eso, independientemente de esa situación de las denuncias, pues todas las instituciones tienen la obligación de actuar de oficio. Estamos viendo que del año 2010 a la fecha más de 1.800 personas han perdido la vida vinculadas al tema de transporte público, lo cual le da suficiente información o cabida o responsabilidad a las instituciones que tienen que velar por la seguridad y garantizar el derecho a la vida, que es una obligación constitucional del Estado de Guatemala, para poder accionar. No se necesita eso, yo creo que hace falta tomar acciones de corto plazo, que serían las que están en el rumbo correcto, tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobernación, en cuanto a los allanamientos. Eso es de reconocerlo, es positivo y ya está dando algunos frutos, pero también un plan de mediano y largo plazo, en el sentido del fortalecimiento de las capacidades, en este caso de la Policía Nacional Civil, con la reivindicación de los agentes de Policía Nacional Civil, entre ellas sus condiciones laborales, su salario y otras situaciones como su armamento o su equipamiento,
los patrullajes que se han minimizado en relación a los últimos 10 años, tanto de motocicletas como de patrullas pick-ups y otro tipo de vehículos de la Policía Nacional Civil, el fortalecimiento del área de investigaciones, que es sumamente importante, en donde ha habido disminuciones presupuestarias importantes, y es tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de Gobernación, y esto ha dado como consecuencia este círculo que hoy tenemos un desborde de la delincuencia, entre ellas las extorsiones, y que ha dejado realmente afectados no solamente a pilotos, ayudantes con la pérdida de su vida, personas que han quedado lesionadas en estado con alguna discapacidad, sino también víctimas inocentes de esto, los usuarios de transporte público, que ya solamente el temor de pensar en abordar una unidad de transporte, que como bien señalaba el licenciado Velasco, pues ahora son menos de las que debían de estar funcionando. De ellas 3.200 unidades de transporte público deberían de estar prestando el servicio, pero derivado, entre otras cosas, del clima de violencia, el mal uso que se dio en su momento del subsidio multimillonario de transporte público, pues 1/3 de las unidades de transporte colectivo están funcionando, lo que genera una presión extra, no solamente a los prestadores de servicio, como son pilotos y ayudantes, sino también para los usuarios que han visto paulatinamente pues, la necesidad de buscar sistemas de transporte alternativos, como son microbuses, que muchas veces les cobran más, y todavía la presión del incremento en la tarifa del transporte en buses rojos principalmente, y transurbano en algunos casos, en donde la excusa perfecta pues son las extorsiones. Gracias, licenciado.